Muy buenas noches, amada iglesia, faro de salvación. Dios te guarde, Dios te bendiga. Hoy es miércoles en la noche y tenemos nuestra acostumbrada escuela bíblica. En situaciones normales estuviéramos en nuestra iglesia, pero tengo la fe de que pronto vamos a estar juntos. En nuestra clase de adulto de escuela bíblica estamos viendo la carta a los Gálatas. Es una carta bellísima que el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas porque estaba sucediendo allí situaciones en las que ellos habían sido fascinados por maestros que estaban seduciéndolo para alejarse del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para observar nuevamente la ley. Hoy también nosotros podemos vernos seducidos y apartarnos un poco de las cosas del Señor. Por eso es importante la carta a los Gálatas. También es allí donde el apóstol Pablo habla un contraste entre el fruto del Espíritu y las obras de la carne. Es una carta importantísima de mucha edificación para el pueblo de Dios. Vamos a tener a nuestra hermana Mayra Marte con la lección 13, instrucciones para la vida cristiana. Y recuerda, amado hermano, que la escuela bíblica es nuestro estilo de vida como cristiano. Acompáñate siempre de tus hijos, acompáñate de un vecino o de algún amigo. Es la plataforma perfecta para nosotros ser instruidos en la palabra del Señor. Dios te bendiga. Dios le bendiga, hermanos. Hoy estaremos compartiendo con ustedes nuestra lección de la clase bíblica. Para mí siempre es un honor, un privilegio el poder compartir con todos ustedes. Hoy seguimos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas y el mismo es interesante porque ya hoy nos vamos a encontrar al final de la unidad número 2. Así es que vamos a ver anotaciones muy importantes de esta carta de Pablo a los Gálatas, que sería bueno que nosotros las recordáramos en este instante. Cuando Pablo escribió esta carta, lo hizo con un propósito muy específico y era la situación que estaba viviendo la iglesia allá en Galacia. De manera que la iglesia estaba siendo atormentada por este grupo de falsos maestros llamados los judaizantes, y ellos querían que estos nuevos cristianos tuvieran la circuncisión para que, le querían que vivieran la ley y lo querían circuncidar. Pero ellos, recordemos que no lo guardaban. Aquí Pablo le dice básicamente que él se va a gloriar en la cruz de Cristo, y esto nos va a ayudar a cómo ser cristiano. La lección de hoy vamos a estar hablando específicamente de instrucciones para la vida cristiana, muy atinada para estos tiempos. Así que de inmediato vamos a hacer una pequeña oración para presentar al Señor lo que vamos a hacer. Oremos. Señor de amor, Dios de misericordia, te damos gracias por la oportunidad que nos brinda de poder estar aquí reunidos en esta hora para poder impartir la enseñanza bíblica en esta noche. Yo te pido que me dé entendimiento y me capacite, Señor, para poder enseñar tu palabra en estos momentos. Así, Señor, te presento a cada maestro, a cada alumno y cada amigo que desde sus hogares vamos a estar estudiando. Te pedimos que tú los bendigas de una manera especial. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Instrucciones para la vida cristiana. Pablo aquí nos exhorta que hablemos acerca de llevar la carga de otro. Pero la verdad central nos dice, los cristianos somos llamados a vivir para Dios y mostrar su bondad. El versículo clave es Gálatas 6:9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos
si no desmayamos. El fundamento bíblico se van a encontrar en Gálatas 6, del 1 al 18, el cual nosotros vamos a estar leyendo a medida que vamos a ir desarrollando la unidad. Vemos aquí que Pablo nos instruye, nos da instrucciones para la vida cristiana. Y la primera instrucción que encontramos es acerca de llevar las cargas de otros. Gálatas 6, del 1 al 6. Y aquí esa instrucción, la primera que encontramos es que nosotros tenemos que aprender a llevar la carga. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ayudando al pecador a restaurarse, ¿verdad? Dice así, el 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Aquí nosotros debemos aprender a restaurar al pecador. Cuando nosotros sabemos que un hermano está en pecado, estamos llamados a restaurar. Por eso los cristianos que son un poquito más espirituales, más maduros, deben tener esa capacidad y ese amor para poder ayudar al pecador a que se restaure y a restablecer su comunión con Dios. Los cristianos debemos ayudarnos unos a otros, ayudarnos entre sí, en amor. Al hacerlo, nosotros estamos demostrando el amor que Dios le mostró a su pueblo. Por eso que Él dice, voy a dar un mandamiento nuevo. Y el mismo, ustedes lo pueden ver en el libro de Juan 13:34. Y nos dice, un mandamiento nuevo os doy, que nos amemos todos. Eso es lo que el Señor quiere, hermano. Que nosotros nos amemos. Améis unos a otros, como yo os he amado. Y que también améis unos a otros. Eso es, amén. Esto es el amor del Padre. Con ese amor, nosotros debemos cuidarnos. Y el Señor nos manda también, hermanos, a que nos miramos en el espejo. Y cuando Él dice, el 4, así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga. Aquí el Señor nos dice algo muy interesante. Hermano, ningún cristiano es inmune a la tentación. Y también todos necesitamos ser corregidos cuando cometemos alguna falta. Pablo nos advierte que el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Por eso es que nosotros no podemos tener más alto concepto de sí que el que debemos tener. Nosotros tenemos que pensar de nosotros mismos con cordura, como nos dice Proverbio. Por eso es que vemos cómo Pablo manda a los cristianos de Gálatas
y hoy día a nosotros mismos, que nos examinemos, que sometamos a prueba nuestras propias acciones, nuestros propios actos, de manera que nosotros debemos evaluarnos internamente. Es algo interno, donde cada uno de nosotros debemos hacerlo, evaluar mis acciones, mis actos, para ver qué está pasando. El Señor nos manda a eso, a examinarnos a nosotros mismos. Entonces vemos otra segunda instrucción que vemos que el apóstol nos da, y es perseverar en hacer el bien. Gálatas 7 y 8. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pues el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, hermanos, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Aquí el apóstol Pablo nos instruye y nos dice que a veces es difícil, que nosotros pensamos que no somos vulnerables y nos engañamos. Por eso es que Pablo dice: no te engañes. Nosotros somos vulnerables al pecado. No somos infalibles. Tenemos que saber que en algún momento podemos caer en el pecado, porque el pecado está ahí. Entonces, cuando el pecado, usted y yo creemos que no tiene consecuencia, es un engaño. Pero sabemos que el pecado está ahí y tiene su consecuencia, y que Dios juzga el pecado. Pero obviamente, la palabra lo dice: la paga del pecado es muerte. El pecado tiene consecuencias graves. Aquí Pablo vio y aplicó la naturaleza. Y dice, mira, aplicó la semilla. Cuando la semilla madura, crece, se expande. Este principio también se aplica a nuestra vida espiritual, hermano. ¿Qué nos dice? En Proverbio: el que sembrare iniquidad, 22:8, iniquidad va a cosechar. Si nosotros sembramos para la carne, de la carne segaremos corrupción. Esa semilla va a crecer, se va a madurar, se va a multiplicar hasta lograr una cosecha. Entonces, cuando esa ilustración de Pablo, con la naturaleza, lo aplicamos al pecado, ahí lo tenemos. Si nosotros vamos a sembrar para la carne, vamos a segar corrupción. Mas si sembramos para el Espíritu, del Espíritu segaremos vida eterna. Pablo nos dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Hermano, qué importante es nosotros poder hacer el bien a todos, sobre todo a los hermanos en la fe. Y vemos cómo desde la iglesia primitiva fue un mandato que Jesús nos dejó. Y la iglesia tuvo como meta operar como un solo cuerpo, trabajar unidos
para ayudarse unos a otros y apoyarnos mutuamente. Eso en el libro de los Hechos, en su capítulo 2, 42, dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto me interesa mucho porque lo traemos hoy a la realidad que estamos viviendo, producto de esta crisis, de esta pandemia. Hermanos, la iglesia, nuestra iglesia Faro de Salvación Central, hemos visto cómo se ha involucrado, cómo ha participado y ha usado este versículo clave y dice que en comunión unos con otros, en el partimiento del pan. La iglesia ha hecho obras de bien a los hermanos en la fe, me consta, y a los hermanos que no son de la fe. Es tiempo de que nosotros hagamos el bien sin mirar a quién, como dicen. ¿Por qué? Hermanos, miren, usted puede ayudar al vecino, al amigo, al necesitado, al hambriento, al familiar, a través de una ofrenda, a través de algo tenemos para dar. Nadie es tan pobre que no tenga para dar. Entonces es necesario seguir adelante con esto, que a esto el Señor nos mandó, a que nos unamos en comunión para el partimiento del pan y en las oraciones. Las oraciones, y la hemos visto también a la iglesia 24/7 orando desde que comenzó todo este proceso de crisis. Y siempre nosotros somos una iglesia de oración. Así es que Pablo nos exhorta, hermano, a ayudar a los hermanos en la fe, a hacer obra de bien a todos, mayormente a lo de la familia de la fe, pero también vamos a encontrar oportunidad para ayudar a otros fuera de la familia de la fe. Esto nos exhorta en este momento. Por eso es que también Pablo se gloriaba en la cruz. Y específicamente, esto es lo que él le dice a estos maestros falsos, estos maestros hipócritas. Y ya al final de la carta, él revela realmente la motivación de estos falsos maestros que han estado inquietando a los hermanos de Gálatas. Específicamente los judaizantes son los causantes de esta situación. Y mire aquí el 12 como dice: todo lo que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Vimos que la clase pasada explicó esto muy bien, este tema de los judaizantes y de los falsos maestros. Y en conclusión, lo que ellos querían era aplicar la ley de Moisés, obligando a los hermanos de Gálatas a que se circuncidaran, y mientras que ellos, aunque estaban circuncidados, no guardaban los demás aspectos de la ley, por lo que ellos promovían la circuncisión.
Y esto es el objetivo de estos judaizantes. Pero Pablo sencillamente le dijo, yo me glorío en Cristo, en la cruz de Cristo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada. Lo que vale es el sacrificio que ya Cristo hizo, la gracia. No podemos gloriarnos. Hay gente que se glorían en su propia inteligencia, en su carrera, en su dinero, en lo que tienen, en su vanidad de vanidades. Nosotros tenemos que gloriarnos como Pablo en la cruz de Cristo, que es donde está afianzada nuestra fe como cristianos. Nosotros no tenemos que añadirle nada a la obra redentora de Cristo. Ya Cristo hizo el sacrificio por nosotros. Algo muy importante es que ya al final nosotros vemos cómo Pablo hasta termina al final de su discurso orando, podemos decir, por aquellos que escuchan la palabra, y nos exhorta a que nosotros tenemos que aceptar a Cristo, y nos exhorta a que crucemos de muerte a vida para ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Muy importante esta situación. Pablo concluye hablando de la gracia de Cristo, de que por gracia somos salvos, ¿verdad? De manera que yo entonces también voy a concluir haciendo un pequeño resumen de todo lo que hemos tratado en esta lección. Sintetizando, podemos decir que solo la gracia de Dios nos justifica a nosotros. Al expresar nuestra fe en Cristo, es muy importante nosotros conocer esta situación. También aprendimos que no solo nosotros como creyentes tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado, ¿verdad? Y también nos enseña que tenemos que ayudar a otros. Tenemos que arrepentirnos de los pecados de nosotros y ayudar a los demás a regresar a una vida en Cristo Jesús cuando ya han sido atrapados por el pecado. Debemos ayudarlos. También podemos concluir diciendo que no estamos solos en nuestra fe, por lo que nos ayudamos unos a otros en amor. Y cuando nosotros hacemos esto, ahí estamos honrando a Dios en nuestras vidas y dando un testimonio al mundo de que Cristo vive en nosotros. De manera que, amigo, te invito a que entregue tu vida a Cristo. Dios es el único. Somos salvos por gracia. Cristo hizo ese sacrificio en la cruz del Calvario. Así es que yo te exhorto a que tú entregues tu corazón a Cristo en esta hora. Siempre hay una oportunidad para hacerlo. Así es que, Iglesia, Dios te bendiga, Dios te guarde, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Buenas noches y hasta la próxima.